Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. Dichoso el hombre que teme al Señor y ama sus mandamientos. Feliz y bendecido viernes 20 de noviembre, queridos hijos. Y el evangelio para este día está tomado del capítulo 19, versículo 45 al 48 de San Lucas. Entró en el templo y comenzó a echar fuera a los vendedores, diciéndoles: está escrito, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y también los notables del pueblo buscaban la forma de matarle, pero no veían cómo hacerlo, porque toda la gente escuchaba pendiente de sus labios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hijos, me parece a mí que el texto del evangelio que acabamos de escuchar en este día nos habla del templo, de la importancia del templo. ¿Y qué es el templo? El templo es el lugar físico donde nos congregamos para las celebraciones, para la Eucaristía, para celebrar los sacramentos. Muchas personas le dicen, vamos a la iglesia. No se debe decir así, se debe decir, vamos al templo, porque la iglesia es usted, soy yo, la iglesia somos todos. La iglesia es el conjunto de personas que profesamos la fe católica. El templo es el sitio, es el lugar donde nos congregamos para la celebración de la Eucaristía, para la celebración de los misterios de la fe. Y hoy el texto resalta aquí que Jesús dice del templo varias cosas. Primero, el templo, lugar de oración. Uno puede orar en la casa, está bien. Uno puede orar en un grupo de oración, en un salón de la parroquia, en un salón especial para la oración, está bien. Uno puede orar en la naturaleza, al borde de un río, qué sé yo, en contacto con la naturaleza, en un ambiente de paz, está bien. Pero no es lo mismo orar fuera del templo que orar en el templo. El templo es lugar de oración, o sea, la oración tiene más fuerza, más poder, y la oración es más especial. La oración tiene una gracia más significativa en el templo, hacerla en el templo. ¿Por qué? Porque el templo es consagrado para la oración. Hay un rito especial para consagrar cada templo, para consagrar un templo, y además porque en el templo hacemos la oración directamente a Jesús. Recordemos que en el templo está Jesús vivo, en el sagrario, en el santísimo sacramento del altar. Por lo tanto, el templo es el lugar donde se deben celebrar los sacramentos, el matrimonio, la Sagrada Eucaristía, el bautismo, las confirmaciones. No se pueden celebrar o no es debido celebrar los sacramentos fuera del templo, porque el lugar especial para los sacramentos es el templo, por ser, como dice Jesús, lugar de oración, lugar para celebrar los misterios de la fe. Pero segundo, también habla Jesús aquí que Él iba todos los días al templo a enseñar la palabra y la gente lo escuchaba con agrado. El templo es el lugar de la enseñanza. Uno puede asistir a un grupo bíblico en un salón, uno puede estudiar la palabra en otro lado, fuera del templo, uno puede leer la palabra en la casa, está bien, pero de manera especial tiene una gracia especial escuchar la palabra, recibir la palabra, meditar la palabra, profundizar en la palabra en el templo. ¿Por qué? Por lo mismo, porque es un templo consagrado para la oración, y no solamente para la oración, sino para la enseñanza de la palabra también. Allí el sacerdote, cuando en la Eucaristía de manera especial, dentro de la Eucaristía lo que llama la homilía,
Allí el sacerdote habla en el nombre de Cristo, no en nombre de Cristo, sino mejor dicho, es Cristo mismo el que habla, es Cristo mismo el que lee. Cuando leen las personas que leen dentro de la Eucaristía, es el mismo Cristo recibiendo, o mejor, dando la palabra a cada uno de nosotros. O sea que cuando vamos al templo, es el mismo Jesús el que nos da su palabra, nos enseña su mensaje. Por lo tanto, antes de leer la palabra, el mismo templo va a suscitar oración para poder recibir esa palabra. Nos motiva a hacer oración para recibir esa palabra con mucha fe, con mucho amor. Pero por eso debemos tener unas actitudes dentro del templo. Y hoy dice aquí el Evangelio hermosamente que Jesús sacó a los vendedores del templo. O sea, no tenían unas actitudes correctas dentro del templo. Quienes estaban allí no estaban dispuestos para estar dentro del templo, o mejor dicho, estaban en el lugar equivocado. También ustedes y yo, queridos hijos, pongámonos a pensar qué actitudes debo echar fuera, qué actitudes debo purificar cuando llego al templo, qué actitudes tengo que echar fuera, qué actitudes tengo dentro del templo que tengo que purificar. Quizás no hago silencio, quizás cuando llego al templo hablo por celular o quizás cuando llego al templo empiezo a chatear, o quizás cuando llego al templo empiezo a hacer conversación, empiezo a hacer, ¿cómo se llama? Con los que van allí, empiezo a hablar, a dialogar. Esas actitudes tengo que sacarlas, tengo que echarlas fuera. Quizás al templo no llego puntualmente o llego tarde a la celebración de la Eucaristía, a la celebración de los sacramentos. Son actitudes que tengo que echar fuera. Quizás al templo no voy con la debida concentración, quizás al templo voy distraído, o quizás voy al templo y no me preparo para ir al templo, porque hay gente que va al templo y uno los ve durmiendo, por ejemplo. Entonces, esas son actitudes que tengo que echar fuera, actitudes que tengo que purificar y darle toda la importancia al templo. Quizás cuando voy al templo, primero voy y visito al Señor de los Milagros, primero voy y visito a Santa Marta, primero voy y visito a otros. No, cuando llego al templo, al primero que debo visitar, al primero que debo saludar es a Jesús en el sagrario, a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, porque Él es el jefe, Él es el más importante. Por eso, pregúntate, querido hijo, querido hermano, querida hija, querida hermana, en este día, ¿qué actitudes también tengo que purificar cuando voy al templo? ¿Qué actitudes tengo que echar fuera cuando llego al templo? Y démosle toda la importancia y el respeto debido a nuestros templos, lugares de oración, lugares para la enseñanza de la palabra, casa de Dios. Feliz y bendecido día para todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.